¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de Fanáticos del Emparrillado. Mi nombre es Salvador. Antes de continuar, recuerden que estamos no nada más en YouTube, sino también en Spotify, en Apple Podcast y en Amazon Music. Hoy nuevamente toca podcast de la NFL Retro, bueno, sí, de la serie NFL Retro Super Bowls. En este caso, para concluir la primera década de los 2000. Ujú. Hay muy buenos duelos, tanto en esta como Sí, en la sí, sí. anterior, entre 2011 y 2020. Sí, que al menos pues nosotros los tenemos ya más Más frescos frescos, porque sí. somos contemporáneos de estas épocas. Pero hay muchas cosas de la década de los 2000 que a lo mejor no son tan conocidas para Ujú. Sí, muchos sí, que para son muchos que recién recién, empezaron a ajá, ver. recién son fanáticos del fútbol americano. Entonces nos vamos a enfocar en ellos. Primero que nada, vamos a empezar con el Super Bowl 34. Sí, Hay que- de hecho, el del año 2000, Prácticamente sí, el del el año año 2000, 2000. Ujú. temporada 1999, 99. pero se jugó justamente el 30 de enero del año Ajá, 2000 exactamente. en el Georgia Dome, en el extinto Georgia Dome en Ujú. Atlanta, que se demolió hace apenas unos años. Sí, Se y que demolió. era un estadio impresionante, que pues, digamos que para esta época pues todavía sería un estadio de primer Sí, nivel pues para los estándares de la NFL creo que, o del fútbol americano de Estados Unidos, del deporte profesional, pues ya estaba quedando obsoleto. sí, no, ahorita ya por eso construyeron el Mercedes-Benz Stadium Ujú. y demolieron el Georgia Ujú. Dome. Sí, sí. Un duelo entre los Tennessee Titans, Ujú. campeones de la AFC, y los campeones de la NFC, los San Luis Rams. Sí, sí. Que, bueno, a mí me gustaría contar algo sobre esos playoffs de esa temporada. San Luis le ganó en la final de la conferencia a Tampa Bay en un duelo muy cerrado, 11-6. Del lado de la americana, Tennessee le ganó a Jacksonville Jacksonville. en la final de la conferencia, pero Jacksonville la había ganado en el divisional a Miami. Menciono este juego porque ese fue el último juego de Dan Marino. El último juego de Dan Marino, con ese juego se retiró y también fue el último, en ese entonces era coach de los Delfines, Jimmy Johnson. Y Ah, sí. también fue el último juego de Jimmy Johnson. Al siguiente día de que perdieron renunció y ya jamás volvió a entrenar en la NFL. Pero digamos que aquí lo relevante es que aparte de que fue el retiro de Dan Marino, fue la victoria de Jacksonville que fue de 62-7. Sí, fue una paliza, era lo Sí, que te iba a decir, fue, fue una fue paliza. una paliza y pues fue ahora sí que un retiro Es lo que te iba a muy decir, amargo sí, para Dan un Marino. día, un partido para retirarse muy malo. Pero Sí, sí, bueno, sí, no, sí fue, ahora sí que los grandes momentos fueron muy ingratos para Dan Marino en la NFL. Tuvo muchos récords, pero pues también tuvo grandes derrotas y pues, yo como el creo que Super él, Bowl que ujú, mencionamos, sí, sí, este sí, este partido. partido de su retiro que pues fue una mala manera de retirarse Sí, y entonces pues digo, no, yo creo que él hubiera cambiado todos sus récords por haber ganado un Super Bowl, pero pues ni modo. lamentablemente se fue así de mala manera. Sí, sí te lo iba a decir. Yo me Ujú. acuerdo que el último partido de Sí, Marino había sido una paliza. y fue en esos Y playoffs de fue. esa temporada. Ok. Ese Super Bowl tuvo una asistencia de 72.625 espectadores. Ujú. Ninguno de los de este. Bueno, este dato no estoy muy seguro de la precisión. Pero ningún Super Bowl o campeonato de la NFL, desde 1951 presentaba dos equipos buscando su primer título. Mm, Desde el 51. O sea, sí, buscaban su primer contando Super Bowl. NFL y Ajá, pues o no, campeonato los Rams. habrá que Y revisar, buscando sí, su sí, primer Super Bowl o campeonato los Titans sí, habrá que ver entre todos los comillas, bueno, Super Bowls. los Sí, petroleros. que tenía poco tiempo que se habían ido a Tennessee, se Ajá, habían ido en la segunda mitad de los 90 fue cuando pasaron a a Tennessee, Tennessee sí. y tenía poco Entonces, tiempo ese con dato el es de que nuevo nombre. era el primer Super Bowl donde pues, ninguno de los dos equipos tenía un campeonato. Ujú. No sé qué Sí, tan preciso sea, la verdad. sí, porque los Rams pues habían llegado, hasta antes de este Super Bowl, habían llegado en 1980 contra Pittsburgh, que lo perdieron, todavía estaban en Los Ángeles, Ujú, pero este era su segundo Super Bowl, si no, creo que sí. y pues aún no ganaban ninguno. Previas del partido,
Habían caído 2 tormentas de hielo en Atlanta del Super Bowl, 2 semanas antes del Super Bowl, y en la semana del Super Bowl cayó otra tormenta de hielo. Lo bueno es que era un domo. Sí, lo bueno es que era un domo, pero sí se hablaba de eso, de que hubo algo por ahí, una logística medio rara cuando por esas tormentas de nieve. ¿Dónde está? El volado de ese juego lo hicieron, estuvo Rudy Grant. Sí, no lo apunté, tomé captura de pantalla. Estuvo Lamar Hunt, estuvo Alan Page, varios integrantes del Super Bowl 4, que fue donde Bud Grant, Lamar Hunt, Bobby Bell, Paul Cruz, Willie Lanier, Alan Page y Jan Stinor. Sí. No sé cómo se pronuncia. Eran integrantes de los 2 equipos que estuvieron en el Super Bowl 4 entre Kansas City y Minnesota, que ganó Kansas City. Fue el primero que perdió Minnesota de los 4 que perdió en los 70. Fueron ellos los que estuvieron ahí en la ceremonia del volado. Ok, vamos a empezar con los equipos. Hablando de los equipos. Por un lado, estaban los San Luis Rams, cuyo coach era Dick Vermeil, que ya estaba retirado. Y regresó. Ya era un coach veterano. Sí, ya de hecho, él fue el coach de las Águilas de Filadelfia en el 81 cuando perdieron el Super Bowl con los Raiders. Entonces, pues imagínense, ya tenía 20... No, él, según estaba viendo en su biografía, desde el 59 ya estaba involucrado como asistente en alguna universidad, coach asistente. Entonces... digamos que ya para el 2000 era ya un coach veterano. El coach era Dennis White. No, es que tú no has visto la película de American Underdog. El coach, ahí es Dennis White quien interpreta a Dick Vermeil. El mariscal de campo de los Rams era un desconocido. Sí. Era un desconocido, a principio de temporada. Sí, porque entró en suplencia de Trent Green, que se lesionó en los primeros juegos. Hablamos de Kurt Warner. Kurt Warner había llegado a la liga ya tarde, o sea, ya había pasado varios años desde que se graduó de la universidad, que era de North Iowa, algo así. No recuerdo, pero sí. Hasta que estuvo, para hacer mención, estuvo en los Packers, estuvo nada más como una semana en los Packers. No jugó en la NFL Europa, estuvo en la Fútbol Arena. Ajá, sí. Pues de hecho de la NFL Europa creo que es cuando brinca a los Rams igual como un suplente. Sí, era un suplente y se lesiona a Trent Green y dicen pues hay que meter a este chavo que nadie conocía a Kurt Warner. Hay hasta una revista de Sports Illustrated que dice who is this guy, quién es este chico, ¿no? Estaba los receptores, me acuerdo que era Marshall Faulk. Él era el corredor Marshall Faulk. Pero que hacía veces de corredor y de receptor. Era Isaac Bruce. Isaac Bruce. Y el otro era Holt. Torrey Holt. Sí, eran los principales. Del lado de los Tennessee Titans, nada más me acuerdo de Steve McNair. Eddie George era el corredor. Estaba Kevin Dyson. Sí, Kevin Dyson. Que ahorita vamos a hablar de eso. Sí. Steve McNair. ¿Sabes quién más estaba en ese equipo que ahora es Salón de la Fama? Bruce Matthews. Es lo que te iba a decir, Bruce Matthews, que era el que hablamos hace mucho de él. Que él estaba desde los Oilers de Houston y él estuvo en aquel juego de The Comeback que lo mencionamos ayer de los Bills de Buffalo, ese regreso en playoffs. Él estaba en ese juego. También lo mencionamos no hace mucho cuando hablamos de los campeonatos de conferencia, que hablamos de Clay Matthews, hablamos de su papá Clay Matthews Sr. y de su tío Bruce Matthews. Él estuvo en ese juego, el liniero ofensivo de Tennessee. Chéquense esto, va más adelante a las estadísticas y la cronología del juego, pero este Super Bowl es del 2000 y Steve McNair ya era un corredor, ya era un quarterback. Corredor. Sí. Él ya hacía lo que hizo Michael Vick más adelante, lo que hace ahorita Lamar Jackson, lo que hace Deshaun Watson, Josh Allen. Era un corredor, era un mariscal de campo corpulento, pero se movía bastante bien. Ya era muy difícil que lo detuvieran. Imagínense, en el 2000 él ya hacía lo que hace ahorita Josh Allen. Sí. Corría y vestía. Él ya lo hacía en el más 2000. o menos la misma complexión que Josh Allen. Creo que de momento no hay nada más de la previa, así que vamos a empezar con
con la cronología del partido. Empezó un juego difícil para los dos equipos. A Kurt Warner le costó trabajo, Sí. le pusieron mucha presión, le desviaron varios pases al inicio. En el primer cuarto, solo lograron anotar un gol de campo de 27 yardas. De hecho, el primer gol de campo que intentaron los Rams lo fildea mal el holder. Ajá. Y como que se le resbala e Sí, intenta sí. correr y pues lo capturan y ya no consiguen nada. Sí, les costó mucho trabajo establecerse. Tal es así que en el primer cuarto solo anotaron 3 puntos los de San Luis y Tennessee falló un gol de campo. Sí, de hecho, creo que se fallaron 2 al principio. Ujú, 2 de Rams y 1 de Tennessee. Sí, el otro también se lo bloquearon ya hasta el segundo cuarto a Tennessee. Después ya en el segundo cuarto, esta vez sí, volvió a anotar un gol de campo San Luis y casi al final de ese mismo cuarto anotaron otro gol de campo. Digo, fue un juego muy complicado para las dos, Las dos ofensivas. las dos ofensivas, sí, no se podían establecer, las defensivas estaban muy bien, muy sólidas en el juego. ¿Sabes qué? Se me olvidó mencionar al head coach de Tennessee. Era Jeff Fisher. Jeff Fisher. Uh-huh. Que después estuvo en los Rams. Sí. No, fue un juego difícil para las ofensivas. Ejercieron mucha presión en Kurt Warner, no lo dejaban hacer mucho y el marcador al medio tiempo era 9-0. Sí, 3 goles de campo contra nada. Falló 2 goles de campo Tennessee en esa primera mitad. Ok. Digamos que fueron las incidencias más importantes de esa primera mitad. Ajá. Por cierto, el show de medio tiempo, por aquí lo apunté luego. El show de medio tiempo estuvo amenizado por Cristina Aguilera. Ajá, sí. Tony Braxton. Ajá. No me acuerdo cómo se llama. Phil Collins. Uh-huh. Enrique Iglesias. Y Edward James Olmos. Sí, digamos que eran los artistas de moda en ese entonces. 2000 era el auge de Cristina Aguilera y... Sí, para los que fuimos jóvenes. Y Enrique Iglesias sobre todo. En esa época pues, sí recuerdo que eran los de moda de ese entonces y pues digamos que la NFL ya también se empezaba a caracterizar por llevar a los artistas que estaban de moda en ese momento. O artistas ya muy famosos o artistas que estaban de moda en ese momento. Pero sí, ese fue el medio tiempo. No estuvo tan bueno, déjame decir que yo me acuerdo que no estuvo tan bueno. Sí, no, tampoco me gustó mucho. Ok, pasamos a la segunda mitad. Ya en la segunda mitad empezó a reaccionar la ofensiva de San Luis. Ya empezaron a conectarse más. Tal vez así que anotaron un pase de touchdown de Warner a Holt de 9 yardas. Uh-huh. Se pusieron arriba 16-0. Se estaban despegando, parecía que se le iba el partido a Tennessee, pero casi al final del tercer cuarto anotó Eddie George con un acarreo de 1 yarda. Intentaron la conversión y la fallaron. Sí. Fallaron la conversión. Entonces el marcador se puso 16-6. Todavía a favor de San Luis, ¿no? De hecho, los Rams le bloquearon un gol de campo en el tercer cuarto. Sí. A Tennessee. Entonces sí, todavía seguía teniendo muchos problemas Tennessee a la ofensiva. Fue hasta el cuarto donde como que ya empezó a carburar más, digamos que ya la urgencia de... muchas terceras oportunidades las convirtió Steve McNair corriendo. Y no lo podían, a pesar de que había momentos en el que parecía que lo iban a detener, se les escapaba, no lo podían detener. Tenía mucha movilidad ese quarterback a pesar de su corpulencia. Para el cuarto, Tennessee igual con un acarreo de George de 2 yardas pone el marcador 16-13. Ya más cerca. Ya estaba a 3 puntos. A 3 puntos de empatar. Faltando 2 minutos, poco más de 2 minutos, empatan con un gol de campo del Greco. Se llamaba Al del Greco, se llamaba el pateador. No me acordaba, sí. Un gol de campo de 43 yardas. Lo ponen 16-16. Y faltando poco menos de 2 minutos. Queda, ajá. Sí.
un pase a Isaac Bruce. A Isaac Bruce. Sí, sí, que ahí se le fue al corner, ahí se le fue la marca de Isaac Bruce. Sí, estaba solo. Sí, porque se pasó de la marca, le agarró a Isaac Bruce y corrió para un touchdown de 73 yardas para poner arriba a San Luis, faltando menos de 2 minutos en el reloj. De hecho, quedando un minuto del cuarto, o sea, un minuto de partido prácticamente, sí. ya iban 23-16 a favor Rams. Sí, y ahí fue donde agarró la ofensiva Tennessee. La última serie ofensiva que, al menos de los Super Bowls que me ha tocado ver, creo que ha sido la más emocionante que he visto. Un drama con eso. Sí, porque tenían un tiempo fuera nada más, un tiempo fuera. Fíjate, aquí es donde entro yo, déjame acabar esto. Sí. Quedaban 5 segundos en el reloj, que fue cuando detuvieron el reloj, vaya, que tomaron su último tiempo fuera. Ajá. Estaban en la yarda 10 de los Rams. Sí. Con 5 segundos, Steve McNair le lanza un pase más o menos como tantito a la derecha del centro. Sí. A Kevin Dyson. Sí, lo que le llaman hoy en día un rápido adentro. Sí, un rápido adentro. Kevin Dyson, quien es tacleado por Mike Jones. Sí. Y se queda en la yarda 1. Sí, o a media yarda de la zona de touchdown. Se estiró más que pudo, pero no lo logró. Ese era para empatar el partido. Y si ustedes ven la toma, ven exactamente casi estirando lo más que puede con un brazo el balón. O con los dos, no me acuerdo. Para intentar anotar. Y Mike Jones lo taclea. Lo deja a una yarda. Sí. Y como quedaban 5 segundos. Una tacleada muy providente, muy en el momento. Ajá, en el momento exacto. Sí, porque hasta eso mandaron a otro receptor, se me va el apellido, no recuerdo el apellido del otro receptor, para hacer el engaño y que Jones se fuera con él, pero en el último momento lo deja a ese receptor con el que iba a hacer el engaño Tennessee y decide cubrir a Kevin Dyson. Y pues resultó la jugada con él. Y si se hubiera ido con el otro receptor, se hubiera ido a tiempo extra. Bueno, se anotaban el punto extra, pero si hubieran ido a tiempo extra, hubiera sido el primer partido con tiempo extra desde el 2000. Pero la tacleada milagrosa en el momento exacto. En el momento exacto, sí. A unas yardas del vean esa última jugada o vean la imagen de Kevin Dyson con Mike Jones y está a nada de cruzar el balón. Te digo, esa última serie ofensiva fue muy emocionante. Tennessee, así que luchando en varias jugadas. Steve McNair corría, trataba de escaparse hacia la banda para parar el reloj. Le hicieron un castigo sujetando de la máscara y también ahí se detuvo el reloj en una captura. Ya lo había capturado, pero lo sujetaron de la máscara. Entonces sí fue una serie ofensiva muy muy emocionante esa de muchísimo drama, pero sobre todo esa jugada es legendaria y esa creo que sí no la tengo en las mejores jugadas de un Super Bowl, creo que no la incluí, pero es de las una joya. Más recordadas. Sí, una tacleada en el momento exacto en los últimos segundos. Quedaban 5 segundos. Quedaban 5 segundos cuando sacaron esa jugada. Sí. Y ve. El marcador fue San Luis Rams 23, Tennessee Titans 16. Sí. El MVP fue Kurt Warner. Y además, este dato él fue Kurt Warner en ese 2000. Fue el último jugador que ganó el MVP de la liga y el MVP del Super Bowl. Sí. Actualmente el que gana el MVP, desde aquel entonces, el que gana el MVP de la liga, no gana el Super Bowl. Él fue el último. Sí, fue una gran temporada para esos Rams, sobre todo para Kurt Warner. Sí, que fue la sorpresa. Sí, que fue la sorpresa, nadie se lo esperaba. Era digamos que como veces llegaba de manera desconocida. Lo metieron porque pues se lesionó Trent Green. Y pues también era la última oportunidad de Dick Vermeil de poder ganar un Super Bowl. En aquel Yo tengo 2 videos, uno hablando sobre la película de American Underdog,
Y otro, bueno, de hecho vean la película de American Underdog que está en HBO Max. Y también tengo un video hablando sobre la historia de Kurt Warner. Ujú. O sea, es un tipo que salió de la nada y le costó muchísimo trabajo Sí, sí, sí. cumplir su sueño. En la película dicen una frase muy interesante, no la voy a decir, mejor Mejor véanla. mejor véanla y van a decir, órale, o sea, sí, está canija, su situación estuvo canija. Ajá. Y pues ve a dónde llegó. Sí, sí, a O ganar el sea, Super los Bowl. sueños se cumplen, pero Sí, hay sí, que trabajarle. exactamente. Nos brincamos 2 años después al Super Bowl 36. Ujú. Este Super Bowl se juega el 3 de febrero del 2002 Sí, 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 sí. en el Superdomo de Nueva Orleans. De hecho, fue ya el primer Super Bowl que se empezó a jugar en febrero. Sí, Sí, sí. este Super Bowl justamente se jugó en febrero porque durante la temporada regular se suspendió una semana Sí, los por lo partidos de las debido Torres Gemelas. al atentado, ajá, un trágico evento. Sí, sí. Entonces la NFL suspendió una Sí, semana se y pues recorrió se recorrió. Ujú. Y este fue el primer Super Bowl en febrero. Y desde ahí se quedó, Se quedó el primer en febrero. domingo de febrero hasta apenas la temporada pasada. Ajá. Que ya, como agregaron una semana más, ya se Ujú. juega el segundo domingo de Segundo febrero. Aparte de esto, a ver, más bien. Este duelo fue entre los New England Patriots, campeones de la AFC, Ujú. y los campeones de la NFC, los San Luis Rams, Sí, después sí. de 2 años, porque ganaron el Super Bowl y después llegó Baltimore contra contra Gigantes Gigantes. y volvían a llegar los San Luis Rams. Sí, para este Super Bowl ya los Rams llegaban como el favorito. Sí, Era un equipo fue la mejor ofensiva en la temporada. Kurt Warner pues ya era de los tenía hasta su apodo, ¿no? ya era de los mejores Espectáculo de, no me acuerdo qué verde, Sí. aéreo verde, algo así. Era de los mejores equipos, seguía teniendo esta base de buenos receptores y corredores con Marshall Falk, Hall, estaba Todo estaba Isaac Bruce, Isaac ¿no? Bruce, ajá. Entonces, Sí, se no, mantenía seguía casi el teniendo, mismo. sí, el único que no estaba era el coach. En este caso, el coach era Martz. Martz era el head coach de Sí, San no, Luis. no me acuerdo del nombre. Porque Dick Vermeil salió después de ganar el Super Bowl Sí. con San Luis, el anterior, Creo el que que también era mencionaba. Mike Martz o algo así. Mike Martz. Sí. Y de hecho, Mike Martz era el asistente en el Super Bowl anterior, el que mencionamos anteriormente, contra Tennessee. Él se quedó como head coach. Y el coach de Nueva Inglaterra pues, era Ya era Bill Belichick. era Bill Belichick. Sí. En estos playoffs fueron sus primeros playoffs de su primera temporada Según yo fue la segunda. en la NFL, pero creo que esta No, fue por su eso. primera, entró cuando lesionaron a Drew Bledsoe en esta temporada. Sí, pero esta era la segunda temporada de Brady. Ah, sí, sí, sí. Sí, y según yo también era la segunda de Bill Belichick. Creo que sí. Según creo yo que sí. también era la segunda de Bill Belichick. Fue en los playoffs, pues fue el famoso juego en el divisional con los Raiders, El Tuck Roll. el Tuck Roll. Y luego fueron a Pittsburgh a ganarle a los acereros. Con Drew Bledsoe, porque salió. Sí, salió lastimado Tom Brady. Ajá. Este partido tuvo una asistencia de 72.922 espectadores. Ujú. Fue el tercer Super Bowl de los Pats en la historia. Ajá. Y además el tercer Super Bowl de los Pats que se jugaba en el Superdomo. Sí, sí, sí. Jugaron el de Chicago, se Ajá. jugó en el Superdomo, y el de Green Bay se jugó en el Sí, Superdomo sí, de Nueva Orleans. sí, sí. Y el tercero, el que llegaban, también volvió a ser en el Superdomo. Sí, sí. Y era el segundo Super Bowl de Kurt Warner. Sí, Era el segundo Super ya, Bowl. ya para ese año ya era un mariscal de campo ya respetado. Sí, se podría decir, ya no era un desconocido, ya ya. era un élite de la liga. Sí, 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 de una gran ofensiva la que tenía San Luis en ese entonces. Este fue el último Super Bowl de los Rams, estando en San Luis. Sí. De ahí no volvieron a llegar al Super Bowl hasta que ya estaban en Los Ángeles. Ujú. Que fue en el 2019, Ujú. me parece. 2019, sí. Aquí, no lo tengo. No tengo quién hizo el lanzamiento. El lanzamiento del volado estuvo George Bush. George Bush estuvo que era presidente de Estados Unidos en ese momento. George Bush fue el que hizo el volado. Cantaron el himno. Me llamó la atención porque son artistas que me gustan, que Aretha Franklin
y Dr. Jones, para los que conozcan un poco del soul y del rhythm and blues y del blues, pues son grandes artistas de esa música. Y ellos cantaron el himno en ese juego. Ese sí, no, el dato no lo sabía y eso que lo vi. Cronologías del partido. No, miento, perdón, ¿Miento? me equivoqué de Super Bowl con el himno. No, ellos no estuvieron en este Super Bowl, ya los mencionaré después. Ok. Cronología de este juego. Empezó San Luis ganando con un gol de campo. Sí, iban 3-0. Sí, empezaron 3-0, casi al final del primer cuarto. También, aquí igual fue, lo principal de Nueva Inglaterra fue la defensiva. Sí, era la defensiva. La defensiva sí fue muy, 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 muy buena, la de los Patriotas, sí. Sufrió mucho Kurt Warner. De hecho, le interceptaron para pick six. Ajá, sí. Empezaron ganando San Luis, pero ya en el segundo cuarto llegó esta intercepción de Ty Lowe. Regreso de 47 yardas para poner arriba Sí, a quedando Inglaterra. 9 minutos. Uh-huh, sí. Y también después de esa intercepción, Nueva Inglaterra recupera un fumble de San Luis. Y sí, le entregan el balón a Marshall Faulk, le dan un golpazo. Un golpe. Y lo suelta y lo agarra. Ajá. Y antes de terminar el segundo cuarto, en esa serie ofensiva, después de que recuperaron ese balón, un pase de Tom Brady a Patton. David Patten, hace no mucho también falleció. David Patten. Se pusieron arriba 14-3. Pero aquí fue más la defensiva. Sí, para que vean, Tom Brady en su primer Super Bowl fue cargado por la defensiva. Por la defensiva, sí, la defensiva. O sea, él digamos que hizo lo mismo que hizo Purdy. Y se ejecutó, pero la defensiva hizo las jugadas claves. Ajá. Ese regreso para touchdown y aquí el fumble que recuperaron y para la serie ofensiva de Nueva Inglaterra. Y la primera mitad terminarían 17-3. 14-3. 14-3 a favor de Nueva Inglaterra. Uh-huh. El show de medio tiempo fue amenizado por YouTube. Sí, estuvo YouTube. YouTube, en este caso, aquí tenía el 14-3 En este caso, pues yo lo tengo dentro de los mejores espectáculos del Super Bowl en mi video que hice. Sí. Porque hicieron un homenaje a todos los fallecidos del atentado. Y de hecho, ponen como una pantalla, una carpa, no me acuerdo, y van pasando los nombres. En memoria de, y van pasando todos los nombres. Una manta mientras suenan, no me acuerdo cómo se llama la canción de YouTube, y es como que un momento muy emotivo para muchas personas. Sí. Sí, sobre todo por ese homenaje. Sí, tenía pocos meses que había ocurrido eso. Sí, me acuerdo que habían empezado con Beautiful Day, el medio tiempo, pero ese sí fue un evento, un Super Bowl muy emotivo, por lo que había pasado meses antes, y el show de medio tiempo fue eso. Sí, nada más me acuerdo. Sí, no, fue un buen show de medio tiempo. Sí. Ok, segunda mitad. Empezaron con otra intercepción de Nueva Inglaterra en el tercer cuarto de Kurt Warner. Y antes de terminar ese tercer cuarto, vino el gol de campo de Vinatieri. Sí, estaba Adam Vinatieri todavía con los Pats. Ajá, con y ahí fue cuando ya se fueron 17-3. 17-3. Uh-huh. Sí, se estaban despegando, pero pues eran los Rams, la mejor ofensiva de esa temporada, entonces pues iban a reaccionar. Ajá. De hecho, aquí tengo un dato, no me acuerdo en dónde pasó, que en una cuarta y gol, Kurt Warner corre, le provocan un fumble que le recuperan los Pats y que lo regresan a pick six, pero habían marcado un holding de la defensiva, entonces pues se repetía la jugada, los downs, y Kurt Warner corre para anotar touchdown. Sí. De una yarda, algo así, corrió para anotar dos yardas y se puso 17-10 el partido, ya en el cuarto. Faltando 1 minuto 30 segundos para terminar el juego, un pase de 26 yardas para Prohl. Empatan el partido 17-17. Iguales. Entonces
Nueva Inglaterra tenía la última serie ofensiva desde su yarda 17, más o menos. Sí, desde la yarda. 17, Ajá. quedando 1 minuto 21, minuto porque 21. el regresador intentó Ajá, sí, sí. un par de movimientos y Sí, pues sí. consumió segundos. Ajá, consumió segundos, entonces digamos que aquí fue la primera serie ofensiva ganadora a las que nos acostumbraría Tom Brady más adelante. Más adelante, sí, sí. Y lograron avanzar hasta la yarda 30, si no me Algo equivoco. así, sí, porque el gol de campo fue de 48 yardas. Sí, faltando 7 o 6 segundos, más o menos. Y en el Adam reloj. Vinatieri Adam Vinatieri suelta la pierna Ujú. y anota gol de campo, dejando el marcador 20 a 17, Sí, favor Nueva Inglaterra. Como dice, sería la primera última serie para un regreso o una victoria de Tom Brady. sí, sí. El MVP sería Tom Brady. Ujú. Sería el primer Super Bowl de los Pats. De los Patriotas. Y sería donde se inicia La dinastía de Nueva Inglaterra. Es donde se inició. Por eso lo incluimos. Sí, por eso. Y también el de Kurt Warner, porque fue un chico desconocido que llega a los Rams, se convierte en el MVP y gana un Super Bowl. Y entonces, llega otro. Y llega otro. Y después llegó a otro. Sí, sí. Ya con otro equipo. Ya con otro equipo. Si este Super Bowl... Sí, no, en este Super Bowl la clave fue la defensiva de Nueva Inglaterra. Digamos que sí tuvo momentos Tom Brady Sobre como todo esta serie ofensiva. Sí, pero ese equipo era característico de la defensiva. Sí, quien cargaba con el equipo era la defensiva. Fueron los que hicieron las ¿Estaba jugadas Teddy claras. Brucey? Sí, Estaba Brucey, nada más me acuerdo de Teddy Brucey y Ty Law. Estaba Ted Brucey, Ty Law, obviamente Tom Brady. ¿Quién más estaba por ahí? Troy Brown. Sí, sí. Adam Vinatieri y David Patten, que son los que más suenan. Ok, vamos a seguir con el siguiente Super Bowl. De hecho, son muy, muy como que consecutivos. El siguiente Super Bowl, sí, efectivamente es el de acá. Super Bowl 40. Sí, sí. Se jugó el 5 de febrero del 2006 en el Ford Field, en Detroit, Michigan. Creo que es el único Super Bowl que se ha jugado ahí. Detroit. En Creo Detroit, que sí. y ahí. Un duelo entre los Pittsburgh Steelers, campeones de la AFC, y los campeones de la NFC, los Seattle Seahawks. Sí, sí, que aquí llegaba, el favorito era Seattle, tuvo una gran temporada, fue el mejor equipo del NFC. Y Pittsburgh, pues digamos que durante la temporada muchos no confiaban en Pittsburgh y empezó a ganar en playoffs. Le ganó a Denver, que estaba pasando por un buen momento. Le ganó Indianapolis de Peyton Manning, que ya para ese entonces era un equipo fuerte y muchos pronosticaban que iba a ganar Indianapolis ese juego. Entonces tenían un mariscal de campo novato era de segundo año. Bueno, relativamente novato en Roethlisberger. Ben Roethlisberger. Sí, era un equipo que pues, sí no durante la temporada tuvo algunos problemas. Tuvo una asistencia de 68,206 espectadores. Del lado de Pittsburgh teníamos de coach a Bill Cowher. Sí. De mariscal de campo a Ben Roethlisberger en un segundo año de su carrera. De receptores nada más me acuerdo de Hines Ward. Estaba Hines Ward, estaba en ese equipo, bueno, todavía estaba Jerome Bettis, de hecho fue su retiro, aquí fue su último juego. Y en la defensiva nada más me acuerdo de, el ala cerrada era Heath Miller. Y en la defensiva uno de estaba Randall Earl también en la ofensiva de Pittsburgh. En la defensiva uno de los mejores linebacker safeties que hay en la historia, Troy Polamalu, con su greñero. Salón de la Fama. Y del lado de Seahawks, el coach era Mike Holmgren. Sí, que lo habíamos mencionado ayer, que estaba con Green Bay. Estaba con Green Bay, ahora era head coach de Seattle. El quarterback era Matt Hasselbeck. El corredor era Sean Alexander. Sean Alexander. Y nada más me acuerdo de eso, la verdad. Es que chequé el roster de Seahawks y los demás nombres no eran nombres que me sonaran, que me retumbaran porque no los conocía. O sea, tenía un equipo como que un poquito desconocido, pero aún funcional. así fue un equipo muy, muy funcional. Fue el mejor de la conferencia nacional en esa temporada y era el favorito en este partido. En este juego sí, el himno, ahora sí, me había adelantado, me había confundido de Super Bowl. Aquí sí lo cantó Aretha Franklin y Dr. Jones. El volado fue Tom Brady. Sí, el volado lo hizo Tom Brady. No sé por qué lo habían elegido. Creo que iban a invitar a alguno de los MVPs del
de los Super Bowls, y por eso sí, fue si hubiera Tom llegado Patriotas, no creo que hubiera sido él. Sí, sí. No hubiera sido alguien más, pero sí, en Ujú. la moneda la lanzó Tom Brady. Sí, sí. El estadio, según yo, por lo que vi, era mayormente afición Sí, de afición de acereros. Pittsburgh, De exactamente. acereros, sí. Ujú. Porque cuando entró los Seattle Seahawks de Alcamos, se escucharon los Sí, abucheos así. se ven las imágenes de la tribuna y Las toallas sí, sí, terribles. sí, se ven muchos aficionados, como si jugara de local, como si estuvieran en el antiguo Heinz Field, que ahora se llama Acrisure. Acrisure. El uniforme de los Seahawks era diferente al actual. Era un color un poquito más azul marino verdoso, no sé cómo Sí, 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 llamarlo. más o menos. No tenían los colores chillones del verde Sí, los fosforescente como fluorescentes, sí, luego no, todavía no. como tiene Apenas, actual. de hecho, para esa temporada no tenía mucho que habían cambiado también la imagen El halcón marino. de los colores y Ah, sí, todo porque aparte el eso. casco antes era gris. Sí, 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 era muy diferente. Sí, era un Entonces azul marino estaban medio raro. empezando a cambiar la imagen del uniforme y el logo y el casco del equipo. Ok, ahora sí comencemos con la cronología del partido. No fue su mejor juego de Roethlisberger, empezó mal el partido. La primera anotación vino hasta el final del primer cuarto, un gol de campo de Josh Brown, el que era el pateador de Seattle en ese entonces. Se fueron arriba 3-0. La anotación de Pittsburgh vino hasta casi al final del segundo cuarto. Sí, de hecho, o sea, sí se fueron al medio tiempo, Sí, 7-3. 7-3, y de hecho fue un acarreo de Roethlisberger. Fue un acarreo de Roethlisberger. Estaba joven, era su segundo año, y si ustedes ven el partido, o sea, tenía mucha movilidad. Sí, sí, tenía mucha movilidad y todo, pero también digo, en ese juego tuvo algunos errores, le interceptaron, que Seattle también dejó de hacer mucho, y también hubo algunas, por ejemplo, en el primer gol de campo que mencionamos, en el primer cuarto, patearon ese gol de campo porque les marcaron un castigo en la jugada previa, un pase a la zona de anotación que marcaron como interferencia ofensiva, que pues, o sea, se ve que estira el brazo, sí, pero no que empuja. Sí, ahorita al final voy a mencionar eso. Polémica y tuvieron que patear el gol de campo, entonces hubo muchas tanto pérdidas de los equipos, cosas que dejaron de hacer. Roethlisberger no estuvo en su mejor momento, y sí fue un primer cuarto muy cerrado, un 7-3. 7-3 favores Steelers. Sí, Steelers. El medio tiempo sí estuvo bastante flojo. Sí, Digamos que bastante flojo en cuanto a, porque, a puntos. Sobre todo porque las ofensivas también no carburaron mucho, fueron muy erráticas. Y sí, tú veías a Jerome Bettis y sí era un el autobús. El autobús. Y de hecho, este fue el último partido de Bettis. Jerome Bettis y también de Colhart como... De Bill Cowher, sí, como coach. El show de medio tiempo fue amenizado por los Rolling Stones y su escenario era su logo de la boca con la lengua. Sí, los Rolling Stones. Nada más interpretaron 3 canciones, pero ¿qué canciones? Sí, un gran espectáculo. Lejos de que yo soy fan del rock and roll y me gustan los Rolling Stones, pero fue un buen espectáculo. Sí, de medio fueron tiempo. 3 canciones, pero muy bien interpretadas. Sí, siguen siendo... Bueno, para ese entonces todavía eran un espectáculo, pero sí, un gran medio tiempo. Ese sí también lo tengo dentro de mi top de los mejores. De los mejores. Sí, ahora a ver, continuemos. Ya para el tercer cuarto, empezando, un acarreo de Parker, William Parker de Pittsburgh, de 73 yardas, de 75 yardas. Para touchdown. Sí, que se les escapó. Que se les escapó en ese acarreo. Puso el marcador 14-3. Después, a la mitad del tercer cuarto, más o menos, un pase de anotación para Stevens, el receptor Stevens. Creo que era el ala cerrada. El ala cerrada. De Seattle. Puso las cosas 14-10. Ajá. Sí, puso al final del tercer cuarto. Al final del tercer cuarto, todavía puso el partido más cerrado, parejo. Más parejo. Ya en el cuarto vino, digamos que la jugada, una de las, muchos catalogan una de las mejores jugadas ofensivas en un Super Bowl, esa reversible
de Roethlisberger. Ajá, Que, sí. que el balón queda para Randall Earl y lanza el pase a Hines Ward y anota el touchdown del 23-10, del 21-10. Y ya aquí pues ya fue complicado para Pittsburgh, para Seattle. Fíjate, al finalizar no fue, creo que en el cuarto, Matt Hasselbeck lanza un pase que le interceptan. Sí, cierto. Y cuando lo iban regresando, él se avienta y marcan pañuelo que había sido bloqueado a las tablas, creo que se llama, no me acuerdo, o sea, a la parte de la rodilla. Y ven la repetición y ni siquiera lo tocan. Sí, no. Y marcaron ese castigo. Sí, también les marcaron un sujetando que... Sí, hubo un par de sujetandos que sí eran claves, que sí se veían, pero hay otros que... Hay otros que no, sí. Que no. Sí fue muy polémico el arbitraje en este en juego. La pausa de los 2 minutos, el marcador iba 21-10. 21-10. Y todavía Seahawks tenía una serie, pero ya... Sí, ya fue complicado, sí, no, ya no pudieron remontar. Sí se habla, no lo digo yo, saludos a Rodrigo, mi amigo, no lo digo yo, muchas personas lo dicen que sí se habla que hubo una preferencia de arbitraje hacia los Steelers. Se habla, digo, yo no lo digo, yo nada más lo escuché. Ajá, sí, no, yo también, sí, hay muchos comentarios, mucha polémica sobre esto. Mira, de estas marcaciones, como lo dije, creo que cuando vimos apenas lo de Kansas City y Cincinnati, digo, de estas marcaciones hay varias. Si por ejemplo el sujetando o la interferencia ofensiva hubiera sido en la semana 3 de esa temporada, pues nadie se acordaría. No, pero esta fue en el Super Bowl. Como esta fue en el Super Bowl, muchos argumentan, es que ya en playoffs, sobre todo en finales de conferencia y en el Super Bowl, pues digamos que son más flexibles con las reglas por el espectáculo y todo eso. Entonces, digo, al menos el sujetando del que varios hablan, que fue un pase completo y terminó Seattle en la yarda 1, si no me equivoco, por ahí, yarda 2, que por el sujetando, pues obviamente los regresaron. Ese sujetando a lo mejor lo agarró un segundo del jersey y el liniero, pero pues, hay unos casos que es por inercia a veces. Sí, es un sujetando. La regla no dice que ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo puedes agarrar? Es más, dice, pues no lo puedes agarrar del jersey. Entonces, digo, aquí pues a lo mejor sí fueron muy rigoristas los árbitros, pero digo, creo que causa más polémica por el contexto en el que se dio por ahí el juego. Hay una intercepción de Big Ben, que la empieza a regresar la defensiva de Seahawks y hay un bloqueo por la espalda a Ben Roethlisberger que tampoco marcaron. Sí. Entonces, o sea, si esto se hubieran dado en temporada regular, pues a lo mejor muchos no hubiera causado tanta polémica. Pero como dije anteriormente. Sí, es un rumor. ¿Verdad? Que, como te digo, o sea, no lo digo yo nada más lo escuché. Muchos se habla de sacaron eso. muchas hipótesis, que porque días antes, durante esa semana, a Jerome Bettis, que es originario de esa ciudad de Detroit, pues le habían otorgado que la llave de la ciudad y un montón de el cosas. último Super Bowl de Bill Cowher de Jerome Bettis. Entonces sí, un montón se habla, de cosas. O sea, sí, yo me acuerdo, por eso lo apunté así como que se habla. Digo yo, se hasta habla el mismo coach de Seattle se quejó después, también días después, sobre el arbitraje, que pues sí los perjudicó. Entonces, y pues también obviamente salieron muchos reporteros igual a decir esto, pero digo, si consideran esto como que pues van a cambiar las reglas para playoffs, así como son en la temporada regular, pues híjole, sí está medio complicado. Sí. De por sí, en temporada regular, y lo hemos visto en todos los años hasta esta temporada, hay marcaciones muy polémicas en todos los partidos, no en todos, en muchos de los partidos hay muchas marcaciones polémicas, porque pues, vamos, los espectadores, los que lo vemos en la televisión, estamos acostumbrados a ver las repeticiones de todas las jugadas. Los árbitros no ven las ven en tiempo real. Las ven en tiempo real y no se revisan todas las jugadas. No. Entonces el aficionado se acostumbra, yo digo que se malacostumbra a eso, que piensa que los árbitros tienen que ser perfectos porque
digo, porque pues, nosotros vemos las repeticiones y hasta eso en las repeticiones también Queda duda. tienes que verlas desde diferentes si te ángulos. acuerdas, ya para acabar este Super Bowl, Ujú. bueno, haciendo mención a otro, en la final de la conferencia Rams Nueva Orleans, ya ves que hubo Ujú. la Sí, interferencia de pase que pues, no se marcó. Ujú. Cambiaron la regla a que puedas retar las interferencias de pase, la aplicaron la siguiente temporada. Aún viendo las repeticiones, marcaban que no había o que sí Ujú. había, o sea, no llegaban a un acuerdo. Y mejor se retiró esa regla. Sí, entonces esto pues sí fue una polémica y todo, pero digo, creo que pues las marcaciones pudieron haber sido un 50-50. Sí. Si no lo hubieran marcado, a lo mejor tampoco hubiera hecho mucha diferencia. Porque digo, los Seahawks también dejaron de hacer varias cosas en este juego. Sí influyeron en el marcador. Y cometieron errores. Entonces digo, sí fue, y sobre todo por el contexto. Fue en un Super Bowl, entonces pues causó mucha polémica. Todo el mundo lo ve. Uh-huh. Sí. El marcador Steelers 21, Seahawks 10. Sí. El MVP fue Hines Ward. Sí, tuvo un gran partido. Sí, un partidazo Hines Ward. Sí. Este dato no lo apunté para todos, pero lo apunté para porque me acordé. El costo de un comercial de 30 segundos en ese Super Bowl 40. Uh-huh. Ahorita vamos en el 57, imagínate, en el Super Bowl 2.5 millones. Sí. A comparación nuevamente del Super Bowl 2 que costaba $4,000. Sí. Nos brincamos al siguiente año y último Super Bowl del cual hablaremos a detalle. Al final mencionaremos solamente algunos relevantes que tuvo esta década. Super Bowl 41 se jugó el 4 de febrero del 2007 en el Dolphin Stadium en Miami. Sí. Miami. Un duelo, bueno, ese Dolphin Stadium que después fue Sun Life Stadium, ahora es Hard Rock Stadium. Muchos pro player, muchos tuvo ahí el nombre de alguien, no me acuerdo de quién. Sí, también. Un duelo entre los Indianapolis Colts, campeones de la AFC, y los campeones de la NFC, los Chicago Bears. Sí. Tuvo una asistencia de 74,512 espectadores. Fue el primer Super Bowl al que llegó Peyton Manning desde que llegó a la liga. Sí, en 98. Ya venía de temporadas buenas, temporadas anteriores. Pero se encontraba a los Big Ben, se encontraba a los Tom Brady. Sí, no, y nada más no podía. Ya se le veía un mariscal de campo maduro, ya dominante en la liga, pero simplemente no podía dar. Muchos empezaban a pensar que era el siguiente Dan Marino que no iba a tener récords y no iba a lograr ganar un título en la NFL. Y era el segundo Super Bowl de los Chicago Bears. Y también el segundo de los Colts. Los Colts no llegaban a un pero Super Bowl era el primero en Indianapolis y el segundo de los Colts. Sí, porque el otro era en Baltimore. El otro todavía estaban en Baltimore. Roster de los Colts. Bueno, roster importante de los Indianapolis Colts. El head coach era Tony Dungy. Ajá. Mariscal de campo Peyton Manning. Los receptores eran Marvin Harrison y Reggie Wayne. Sí. Y en la defensiva nada más me acuerdo de Dwight Freeney. Sí. Dwight Freeney, que después estuvo en Atlanta. Del lado de los Bears, de los Chicago Bears, el head coach era Lovie Smith, que estuvo hasta hace el 2013 o 2014. Hace unas semanas hasta hace unas semanas en Houston. El quarterback era Rex Grossman. Sí, Rex Grossman. Que fue primera selección unos años antes de Chicago. Imagínate. Puros errores con esos socios. El novato sensación era Devin Hester. Sí, ahorita voy a hablar ahorita va a salir. Y en la defensiva nada más me acuerdo de Brian Urlacher. Estaba Brian Urlacher, estaba ¿quién más estaba? No me acuerdo. ¿Algún Tillman? Sí, como Tillman, algo así. Se me van los nombres de esa defensiva, pero era una gran defensiva. Sí. Era una gran defensiva, fue de las mejores en esa liga. Ya muchos les decían la segunda generación de los monstruos del Midway. Los Colts venían de ganarle la final de la conferencia a los Pats. Y fue uno de tantos duelos entre Tom Brady y Peyton Manning. Y fue creo que la primera gran victoria de Peyton Manning sobre los Pats de Tom Brady. Fue la primera vez que le pudo ganar en playoffs a Tom Brady. Y llegar al Super Bowl. Y los Bears venían de ganarle a los Santos de Nueva Orleans. Ahí no me acuerdo si ya estaba... No, creo que la final de la conferencia le ganaron a Filadelfia. No, fue a los Santos. ¿A los Santos? Fue a los Santos, sí. Pero no me acuerdo si ya estaba...
Drew Brees. Drew Brees o estaba... No, No me no acuerdo quién recuerdo. estaba, pero sí, según yo, esa fue la final de la conferencia contra los Santos. Deja ver dónde están mis datos, que lo tengo un Bueno, relajo aquí. el himno en esta ocasión lo cantó Billy Joel. Es también Billy Joel. un artista reconocido Ese sí lo conozco. dentro de la música. La moneda la lanzó Dan Marino. Dan Marino, Dan Marino fue el exactamente. que Sí, sí. hizo el volado. Estuvo ahí en el volado. Ese día, de principio a fin, Sí, llovió. sí, fue Hubo el una clima. llovizna. Y el clima fue también influyó en muchas jugadas, sobre todo en la primera mitad. Sí, En harto. muchas de las pérdidas. Bueno, Eh, Vamos a empezar con la cronología del partido. ujú, Empieza, el volado lo gana Colts y ajá, difiere la posesión. ujú. Entonces la posesión de la primera mitad del primer cuarto le iba a tener Chicago. Sí, iba a despejar, digamos que Sí. la patada inicial la iba a hacer Indianapolis. Ajá. Bueno, la hizo Indianapolis. Indianapolis patea Ujú. y Devin Hester, el novato sensación, toma el Ujú. balón en su propia yarda 7, Sí, que la regresa hasta touchdown Sí. en 14 segundos. sí, exactamente. 14 segundos la regresa a touchdown. Exactamente. Devin Hester en el primer partido de temporada regular de esa temporada había hecho lo mismo. Sí, no, los equipos especiales de Chicago fueron de los mejores en la liga. Anotaron varias veces. Sí, Tuvieron varias gracias a él. O sea, anotaciones. Devin Hester Ujú. creo que era el novato sensación. Sí, sí. O sea que pasando 14 segundos, Peyton Manning y los Colts ya estaban Ya cuesta iban arriba, perdiendo. por decirlo Ujú. así. Ya estaban iban- en desventaja. Iban perdiendo 7-0. En los primeros 14 segundos. Ahora Ujú. sí, a ver, continúa. Después, ya faltando 7 minutos del primer cuarto, un pase de touchdown para Reggie Wayne. Reggie Wayne, ujú. De Y según yo, fallan el punto extra. Falla Vinatieri. Falla Vinatieri Sí, el punto porque el extra. holder no pudo sujetar el balón por lo mismo de la lluvia. Sí. Estaba todavía la lluvia constante. Estuvo constante Tuvo todo el partido. Entonces, al momento del centro se le resbala el balón. No lo puede sujetar hasta Vinatieri corre por él para tratar de levantarlo, pero pues no pudieron hacer mucho y se pusieron 7-6, fallando el punto extra. Faltando 5 minutos, un pase de 4 yardas para Mohamed, que Sí. era el receptor. Misha Muhammad, creo que se llamaba, algo así el nombre, su apellido Muhammad. Pone 14-7 el marcador. Ujú. Ahí se va en el primer cuarto. Fue un cuarto muy difícil Sí, para los dos equipos, pero sobre todo por el clima y por las defensivas de los dos equipos. sí. Hubo pérdidas de Tuvo, balón, creo que en fumbles. ese primer cuarto hubieron 3 pérdidas de balón. Creo Ujú. que habían sido, no me acuerdo si 2 de Chicago y una de Colts, Sí, sí. o 2 de Colts y una de Chicago, algo así era. Sí, sí, habían sí, tenido. sí, muchos errores a la ofensiva. En el segundo cuarto anota un gol de campo Vinatieri de 29 yardas, pone 14-9 el marcador y después a la mitad de ese segundo cuarto, faltando 6 minutos, un acarreo de Rhodes de 1 yarda pone 16-14. Se van 16-14 a favor Colts. Una primera mitad muy cerrada, Muy accidentada. con muchos Sí, errores. tuvieron 5 pérdidas de balón en total. Ujú. 3 de Chicago y 2 de los Colts. Sí, sí. Era tan malo el clima Ujú. que, vamos, te lo voy a poner así. Ofensiva de Chicago, fumble, lo recuperaba Colts. Ujú. Y fumble. Y en la primera ofensiva de ese fumble que recuperaba Colts, fumble de Colts y lo recuperaba Chicago. Sí, sí, así sí. estuvo por la lluvia. Cometieron muchos errores los Sí, dos equipos. sí, la lluvia fue un factor para esos Ujú. balones, sobre todo. Sí. Y tal vez así que el marcador se fue 16-14. Ajá. En esa primera mitad. En el show de medio tiempo está el que es mi favorito. No, Solo sí, detrás de Michael Jackson. Porque es que Michael Jackson es como un estándar. Sí. Es un estándar muy alto y pues no hay manera de comparar. Sí. Pero él es por excelencia el mejor Super Bowl de todos los tiempos, del medio tiempo. Ujú. Por eso yo no lo incluí en mi top, porque Sí, era porque obvio ponerlo. Sí, fue el primer gran show de Ajá, medio tiempo. entonces para mí ese no está en el top, porque ese yo lo tengo en un Sí, pedestal. Pero para mí el mejor show de medio tiempo después de ese es el de Prince. Sí, fue fantástico. Prince es una cosa
hermosa de ver. Con todo y la lluvia. Sí, con toda la hizo lluvia. un gran Salió al espectáculo. escenario y tocó como nunca antes con la No, banda de Florida A&M. Sí, y cuando cantó Purple Rain fue No, maravilloso a mí esa la que me canción. gusta es cuando inicia Proud Mary. Mm. Y empieza a cantar y todo empieza el espectáculo de luces No, una maravilla, una maravilla. Sí, no, ese para mí es el mejor show de medio tiempo de Sí, toda la sí, historia, fue- solo detrás de Michael Jackson. Créanme que vale mucho la pena. Para mí ese es un show. Sí, fue fantástico No, ese. Justin Timberlake en el No, 52, ese está ese de Prince aburridísimo. fue fantástico. Ya hace pocos años murió Prince, pero ese show de medio Sí, tiempo no, fue, para mí es el mejor fue de muy, de muy los bueno. mejores de la Ujú, historia sí, de Prince. Mucha energía. sí, La gente estaba frenética, que es como debe de estar en un sí, medio sí. tiempo, mantenerlos activos. Y gran artista. Si no lo han escuchado, se los recomiendo. I can play this guitar. Y empieza ahí el solo de Purple Rain Sí, mientras la manta y su sombra y la sí, lluvia. la lluvia No, cayendo, sí. y todo el estadio de color morado, Ajá, su sí, sí, sí. logotipo también. Ahí él es, no, una Sí, joya. una maravilla. Es una maravilla. Pero bueno, ya nos desviamos un poquito, nos enfocamos mucho en el show de medio tiempo. Va a la segunda mitad. Empezó el tercer cuarto, no pasaba nada, seguían teniendo problemas. No sé, aquí la defensiva de Chicago no tenía muchos problemas al parar a la ofensiva de Indianápolis. No fue la misma defensiva dominante que fue durante la temporada. Sí, sí les costó mucho trabajo. Aparte, pues su ofensiva tampoco los ayudaba mucho. Entonces, a la mitad del tercer cuarto, anota un gol de campo. Lo único que podían hacer pues, era detenerlos en zona de gol de campo. Porque anotó gol de campo Vinatieri, uno de 24 yardas. Después volvió a anotar otro gol de campo Vinatieri. Puso el marcador 22 a 14. Y luego anotó un gol de campo Luego Chicago. anotó con Gold, ese buen pateador que era Robbie Gold. Robbie Bolt, que Robbie todavía Gould. está activo. Sí, Robbie por eso te digo, Gould. ese gran pateador que es Robbie Gold. Uno de 44 yardas. Y lloviendo además. Y lloviendo. Imagínate. Entonces, ese es el nivel que tiene, que ha tenido siempre Robbie Gold. En ajá. cualquier circunstancia es efectivo. Pero seguía siendo un partido muy cerrado. El clima seguía influyendo mucho. Muchísimo. También la inoperancia de la ofensiva de Claro, Chicago. es que, pues tú dices, de un lado está Peyton Manning, ¿quién es Peyton Manning? ¿No? Sí, sí, sí. Pero del otro estaba Rex Grossman, que sí, nadie sí. lo conoce. Sí, no, había cerrado mal esa temporada. Muchos cuestionaban a Lovie Smith de que pues, si iba a ser el titular o no iba a ser el titular en el Super Bowl. Y esa segunda mitad fue desastrosa para Rex Grossman. Perdía centros, se le resbalaban. Tuvo Una intercepción, lo interceptaron hasta dos veces. Ya en el cuarto anotó Indianápolis. Sí. Con una intercepción y un regreso de 56 yardas. Una intercepción. Sí, creo que fue esa la que te digo. Grossman, Ajá. puso el marcador 26 a 19. Pues cuando tenía que reaccionar la ofensiva de Chicago, pues simplemente no. No, fue 29-17. Perdón, 29 a 17. Simplemente no pudieron no pudieron reaccionar. Tenían un mariscal de campo que no iba a hacer eso. No es el tipo de mariscal de campo No, que, es un mariscal de campo, Sí. como decimos, que que está muy arropado, pero que no, Sí, por él mismo no va no, a sacar un partido. esos de Chicago tuvieron el récord de esa temporada, creo que de 13-3, llegaron al Super Bowl por la defensiva y los equipos especiales. La ofensiva produjo algunas cosas, pero no era lo principal. Sobre todo su juego terrestre fue el que produjo más, porque su juego aéreo era muy deficiente con Rex Grossman, y se vio en este juego. Ya en este último cuarto perdió balones en el centro, le interceptaron 2 veces, cuando tuvo series ofensivas para tratar de emparejar el partido, simplemente tomó malas decisiones. No, fue un desastre esto de Rex Grossman. Si hubieran tenido un mariscal de campo más capaz, a lo mejor hubieran competido más al final del juego, pero no, lo de Rex Grossman fue desastroso en este juego. Sí, al final el marcador fue Indianapolis Colts
29, Ujú. Chicago Bears 17. Sí. Esa fue la primera vez que Peyton Manning, después de que llegó creo que en el 98, Sí, ganaba ganaba un Super Bowl desde el 98, que llegó a la liga, era su primer Super Bowl. Era el segundo de los Potros, Sí. el primero en Indianápolis. Ujú. Sí, no, como decíamos, allá había tenido temporadas anteriores muy buenas que pues simplemente no lograban Sí, se topaban sí. creo que con los Manning y con los Roethlisberger en playoffs. No y- llegaban, no lograba llegar al juego grande, no lograba dar ese paso Peyton Manning, Sí. se estaba convirtiendo en el nuevo Dan Marino, entonces no, hasta que llegó a este Super Bowl y pues, digamos que Chicago trató de competir, la defensiva hizo todo lo que pudo, pero ante una ofensiva muy buena que tenía Indianapolis en ese entonces, y luego aparte la ofensiva que, pues, como decíamos, fue muy inoperante la ofensiva de Chicago en ese partido, prácticamente entraban y salían, sobre todo en la segunda mitad. Grossman no hizo nada, parece que pues, obviamente le quedó muy grande el juego, pues, simplemente fue lo que pudieron hacer, ¿no? Y ya no pudieron competir en el último cuarto. El MVP fue Peyton Manning. Sí. Peyton Manning hasta con eso. Ujú. Este fue el último Super Bowl del cual vamos a hablar a detalle. Sí. Ahora, vamos a mencionar, es que esta década también fue llena de muchos duelos. Sí. Tom Brady llegó a 2 Super Bowl más que ganó, que fue el de Carolina y Ganó, el de hecho, seguidos, Carolina seguidos, y y Filadelfia. ha sido el último equipo que ha sido bicampeón. Ujú. Ha sido el último equipo hasta la fecha que ha sido bicampeón. Sí, también por ahí está el Super Bowl que ganó, el primero que ganó Baltimore con su gran defensiva. Sí, que igual te- una Que defensiva. tenían un mariscal de campo muy desconocido, Trent Dilfer, Pero sí, pero la defensiva con era... Ray Lewis, Ed Reed, Sí, Tony sí. Siragusa. Exactamente, sí, no, era muy buena esa defensiva y ese Super Bowl lo ganaron por la defensiva. Sí. Ese equipo sí logró Que ganar fue, el ese Super se Bowl. jugó entre el de Rams y Tennessee. Ajá, exactamente. Y el de Rams y Patriotas, ese fue el que estaba en medio. Ujú, en el 2001. Sí. Tampa Bay, ahí fue donde en esa década también se coronó Sí. con una igual una Una gran defensiva. defensiva. Warren Sapp. John Lynch. Sí. John Lynch, que ahora es gerente general de San Francisco. Ujú. El quarterback era Brad Johnson. Sí. Y el coach era John Gruden. John Gruden, que había estado con Raiders y llegó a ese Super Bowl contra los Raiders Raiders. de Rich Gannon, Rich Jerry Gannon, Rice. Jerry Rice, Tim Brown, un gran equipo ese de los Raiders que llegaba con una gran temporada, pero pues en ese Super Bowl con esa defensiva de contra Tampa esa Bay defensiva. y aparte pues John Gruden que ya se sabía todas las de los Raiders, pues, Sí, no, sí. había estado las temporadas, la Antes. temporada antes todavía en los Raiders, entonces pues no pudieron hacer mucho. También fue la década donde ganó Pittsburgh, volvió a ganar otro Super Bowl, pero ya con Mike Tomlin. Sí, contra Arizona. Contra Arizona. Y el mariscal era Kurt Warner. Kurt Warner, Kurt exactamente. Warner, ese fue el mariscal de Exactamente. campo. En esa década también hay un partido que como me duele. En el siguiente, el Super Bowl 42, Ajá. se disputó entre los Patriotas de Nueva Inglaterra de Tom Brady, Randy Moss, Wes Welker, que venían invictos. Habían Sí, ganado todos los partidos anteriores, ganaron los 16 de temporada regular y ganaron el divisional y el de conferencia. Sí. Y llegaban enfrentando a unos Giants de Eli Manning, Sí. que habían pasado, según yo, de comodín, Ujú. que le habían ganado, creo que no me acuerdo quién fue el comodín. Le ganaron, creo que el divisional a Dallas y le ganaron el de conferencia a Green Bay. Sí. Y En le Green dieron Bay. en En Green Bay. Green Bay y les quitaron el Super Bowl invictos a los Pats. No recuerdo si ese fue el último juego de Brett Favre, ese final de conferencia. Sí, ese fue el último. Y, Sí, y sí. su último pase de Brett Favre con los Packers fue una intercepción. Sí. Sí, en ese de Ese Gigantes. Super Bowl de la mítica Helmet Catch. Sí, Que sí. también fue un desastre ese juego. Sí, el coach de esos Gigantes era Tom Coughlin. Tom Coughlin, sí. Igual, lo mismo que en este Super Bowl, bueno, lo mismo que en otros, era la defensiva, fue la defensiva. Sí, la que- fue también un Super Bowl muy cerrado. El marcador fue 20-17. Creo que sí, no me Sí, acuerdo. porque el otro fue el de 17-14, ¿no? Sí. Ujú. Sí, que Este, se enfrentaron también en Sí, esa se década vol- otra No, vez. fue a la siguiente. Ya fue en la del siguiente- en el 2012. 2000. Oh, sí, cierto, sí. Pero de todos modos, sí fue Pues, así. sí. Le robaron el invicto. Esa década también fue
el primer Super Bowl de Drew Brees, Sí. que le ganó a los Potros De Peyton Manning. Uh-huh. Ahí ya el coach era ¿cómo se llamaba Ya se me olvidó cómo se llamaba. De Indianapolis. Sí, el que después fue de Detroit, no me acuerdo. Se me fue el nombre. No, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Sí, pero ahí le ganó Drew Brees con Sean Payton. Uh-huh. Sean Payton, Drew Brees con también unas jugadas que no sé cómo se les ocurrieron patear corto en la kickoff de la segunda mitad. Sí. El pick six que le hicieron a Peyton Manning se los hizo. No, se me están yendo los nombres del defensivo de Nueva Orleans que le interceptó a Peyton Manning y lo regresó hasta touchdown. En aquel, ese fue The Who, medio tiempo. Oh, sí, The Who estuvo en el medio tiempo. Sí. Ese fue el año del huracán Katrina, donde Nueva Orleans jugó en varias sedes. Creo que jugó en el Alamo Dome en San Antonio, y no recuerdo en dónde más. Fue muy representativo por eso, porque Nueva Orleans venía de un desastre en su ciudad. La ciudad había quedado con muchos daños. El Superdomo había recibido daños y aparte sirvió como albergue para los afectados. Entonces fue también como que un poquito de gloria para la ciudad, de esperanza, por decirlo de alguna manera. Sí, exactamente. El siguiente Super Bowl todavía, no me acuerdo creo que ya había sido el último. Sí, fueron como que los de esa, porque los demás ya empiezan 2011. Ya son en esta última, en la década anterior. Sí, que también hubo buenos, pero ya son más recientes. Sí, ya son más recientes. Ganó Aaron Rodgers su primer Super Bowl. Estuvo el Harbaugh Bowl, aquel Super Bowl de los hermanos Harbaugh, Jim y John Harbaugh. Baltimore, San Francisco. Los Gigantes le robó el Super Bowl por segunda ocasión a Nueva Inglaterra. La intercepción de Malcolm Butler a Seattle. La paliza de Seattle a Denver. El regreso de Tom Brady contra Atlanta. Una cantidad de partidos. Varios Super Bowls muy buenos. El último Super Bowl de Peyton Manning con Denver, que con ese se retiró. Muchos. Esta década de los 2000, ya para acabar esta década de los 2000, fue donde surgieron muchas rivalidades que con el retiro de Tom Brady se acabaron. Sí. Por decirlo así. Los Drew Brees, los Brett Favre, los Peyton Manning, los Tom Brady, los Philip Rivers, los Eli Manning, los Roethlisberger, y el último que quedaba era Brady, y ya. Ahí se acabó toda esa era. Todavía Aaron Rodgers, pero sí, pero ya eran más ellos. Sí. Eran más ellos. Ya se retira, ya empiezan las nuevas generaciones, las los Mahomes, los Allen, los Burrow, los Prescott, los Jackson, los ¿quién era el otro que iba a decir? Los Jalen Hurts, entonces... Sí, ya la nueva generación de mariscales de campo, pero esas eran las rivalidades en esa primera década, fue donde empezaron a surgir esa era. Sí. Pero bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy. Creo que nos extendimos otra vez un poquito, pero creo que estos temas valen mucho la pena. El Super Bowl es la historia del Super Bowl es muy amplia. Y la reducimos y aún así ve. Sí. Espero les haya gustado. No olviden que también estamos en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music, además de en YouTube. No olviden darle like, suscribirse al canal, comentar qué les pareció, algún otro tema que quieran que toquemos más adelante de estos temas retro. Y no olviden seguirnos también en redes sociales, en este caso Twitter como F de Emparrillado. Así que bueno, este es el último podcast de esta semana. Estamos a pocos días. ¿Cuántos días son? A 3 días prácticamente del Super Bowl. No se lo pierdan, va a ser, yo espero que sea una joya de Super Bowl. Sí, parece que se pronostica por como llegan los dos equipos, el nivel que tienen los dos equipos, el nivel de jugadores, se pronostica que va a ser un Super Bowl cerrado. Estaba viendo ya por último el podcast ayer de Enrique Garay que decía que en este Super Bowl se van a apostar en total 16 mil millones de dólares. En total, o sea, entre unos y otros, 16 mil millones. Válgame Dios. Mucho dinero. Mucho dinero. Ojalá tuviera ni la mitad, un 1% de eso. Así que bueno, nos vemos amigos. Adiós a todos.